Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Dalia Sánchez. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Víctor Ocando, CEO y fundador de la iniciativa Adapt the Game. Tenemos con nosotros a Jefferson Cial de parte de ACIDVEN, que va a hacer la interpretación de lengua de señas. Bienvenido, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dalia? ¿Qué tal, Jeffer? Mucho gusto. Bueno, encantada de que estemos aquí. En mi canal lo que queremos buscar, entre todas las cosas, es enviar mensajes donde busquemos la diversidad y donde todos tengamos un lugar donde podamos participar. Lo primero y fundamental que tenemos que hablar sobre la iniciativa, antes de llegar a eso, es que quiero que nos cuentes quién eres, por qué estás aquí y por qué fundaste Adapt the Game. Bueno, soy Víctor Ocando, soy abogado deportivo de profesión. Tengo una discapacidad motora permanente desde el momento que nací, una parálisis cerebral. Y el por qué fundador de Game, bueno, soy abogado deportivo y siempre mi meta ha sido unir mi pasión por el deporte con mi vocación por el derecho, pero también encontrar allí un propósito que esto, luchar por la inclusión en una industria tan competida como el fútbol, Sí. para que todas las personas puedan disfrutar del fútbol o trabajar en él sin ninguna barrera. Maravilloso, porque eso creo que es una parte de lo que nos une, que busquemos que todos tengamos un lugar y que todos podamos participar, donde no hayan barreras, ni por acción ni por omisión. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Cuéntame un poco de cuáles son los objetivos y cuáles son los proyectos que tiene Adapt the Game. Bueno, abrí una consultoría que ofrece servicios multidisciplinarios para, número uno, integrar a las personas en el fútbol. Hablamos de un partido de fútbol, para que Ujú. todas las personas puedan disfrutar de la misma manera el fútbol. Esto incluye, por supuesto, la accesibilidad al estadio, el transporte accesible, la compañía de, hacer acompañante, perdón, para estas personas cuando asisten al estadio, que mejore su experiencia dentro del partido, lo que es la fan experience como tal. Y un segundo pilar del proyecto es la inclusión o integración desde el punto de vista laboral. Aquella persona que tiene una discapacidad y tiene una formación académica, profesional en una cierta área, puede trabajar en el fútbol si lo desea y no en una posición que no se corresponda con su formación. Es decir, en alguna legislación, en algunos países, se puede establecer un porcentaje mínimo de personas con discapacidad en nómina Sí. y los clubes de fútbol están obligados a cumplirlo. Pero ¿qué hace? Si la persona es abogado, por ejemplo, no le van a dar la posición de abogado dentro del departamento legal. Lo que hacen es que quizás si tienen un departamento de telemarketing, contratan a la persona para ese departamento. Y no es que lo están incluyendo, sino, perdón, no lo están integrando, sino que lo están incluyendo solamente. Están Sí, cumpliendo con la simplemente, ley. discúlpame allí, porque creo que es importante que hagamos una acotación, Víctor, y discúlpame. Pero en la parte de lo que tiene que ver con el porcentaje, que muchos países lo tienen en la legislación, a veces es como para cumplir simplemente la cuota y realmente las personas con discapacidad no tienen todo su potencial, todo su potencial no está aprovechado para esas instituciones. Entonces yo creo que es importante que nos guíes por esa parte, porque es fundamental para la integración de las personas con discapacidad, su equiparación y, por supuesto, que funcionen como el resto de las personas dentro de la sociedad, es que sean valoradas y que sean incluidas digamos, con sus mayores fortalezas en la parte laboral, ¿no? Ese es el punto de la ley. Estamos totalmente de acuerdo porque si una persona que para estudiar también pues eh, enfrenta distintas barreras y ha logrado ser quizá comunicador social, abogado, administrador de empresa o alguna especialidad en cuanto a mercadeo deportivo, por ejemplo. Ujú. Y luego, cuando va a aplicar al club o a la organización deportiva,
lo coloca en una posición que no es la que se corresponde con su formación, es es una forma de discriminación indirecta también, porque no están valorando su capacidad profesional. Y allí es que también entra Adapte Game con uno de nuestros programas para acompañar tanto al, al trabajador, al que aplica el trabajo, como al empleador, en este caso que sería la organización deportiva o el club. Hay una cosa que yo te pregunto, ¿no? Dentro de ese proyecto, incluye, por ejemplo, que preparen a la empresa antes de la inclusión de la persona con discapacidad, o sea, antes de que contraten a la persona con discapacidad, ¿no crees tú que es importante que en las instituciones deportivas o en empresas como tal, o para extenderlo no solamente a la parte del deporte, que es lo que nos ocupa en este caso, ¿no? Pero en general, ¿no crees que es fundamental que esas instituciones, organizaciones sean preparadas, sensibilizadas y así estén preparadas para recibir a las personas con discapacidad? Claro, por supuesto, dentro del programa de educación accesible para la igualdad de oportunidades en el fútbol, Ujú, tenemos un programa de mentoría tanto para el empleador como para el empleado. exactamente. Y el empleador no solamente cuando una vez hace una contratación, sino el proceso antes, porque el proceso de selección para una persona es distinto. eh, Tienes que tomar, o no distinto, pero tienes que tomar alguna consideración especial para ese tema. Colocar Ujú, en el buscador o en la oferta de trabajo, colocar algunas, algunos ítems que son especialmente dirigidos para esas personas. La aplicación como tal, el proceso, si hay un test de evaluación previo que sirva como filtro, también tiene que ser universalmente accesible para la persona. ujú. Entonces, mucha gente habla de que no se discrimina, pero en el proceso hay factores que influyen en que exista una barrera para la persona, que no necesariamente decir, yo no te doy este trabajo porque tiene una discapacidad, sino que la persona no tiene el cómo eh, poder hacerlo, pasar la selección, o el empleador no sabe qué herramientas utilizar para facilitar la integración y la inclusión de la persona. Entonces allí es que entra The Game para que este proceso sea lo más inclusivo posible. Creo que allí es donde ya hemos llegado al punto. Ahora, el otro día cuando estuvimos hablando, tuvimos una, digamos, una pre-entrevista donde pudimos hablar un poquito, hablamos de algo que a mí me parece fundamental y que creo que justo en el momento que nos encontramos es clave conversar, que es que tú me comentaste que en la virtualidad hay una oportunidad. Entonces, si en la virtualidad hay una oportunidad, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de Adapt the Game? Y también como tú, como Víctor Ocando, simplemente. Por supuesto, lo conversábamos. Yo soy, además de abogado deportivo, también me desempeño como speaker motivacional Ujú, y doy clases también de derecho deportivo, por lo cual la virtualidad hoy, una clase en Zoom, para una persona que tiene algún, alguna disminución de su capacidad en la dicción, puede, y la modulación de la voz, puede aprovechar mejor el Zoom, la virtualidad, porque así su capacidad para llegar a un público amplio en una posición quizás más cómoda puede ser más, más favorable. Yo siempre digo, y es algo casi que uno de mis pilares de vida, es que en la adversidad hay una oportunidad. Hoy vivimos una pandemia que nos ha obligado a quedar en casa, pero siempre hay que ver la oportunidad. Precisamente cuando la industria del fútbol se está contrayendo cada vez más, nace la Game para luchar por una inclusión cuando los aficionados ni siquiera pueden ir al estadio. Pero ujú. hay muchas cosas que puede hacer antes, desde la comunicación en social media,
que sea universalmente accesible, que en redes sociales fomenten esta inclusión. Todo esto se abarca en la pequeña. Entonces mi consejo para la persona es saber identificar que estamos en una adversidad que no es culpa de nadie y que tenemos que aprovechar el tiempo para, con los dones y la capacidad, el conocimiento que tengamos, ponerlos al servicio de la sociedad con el factor que tampoco se escapa de esto, que es la pasión. Tiene que unir, para mí, unir la pasión con la vocación y el propósito, que es dejar algo, añadir valor a una industria, a un sector, si quizás no es el deporte, que es lo que estamos hablando, quizás la música, quizás el arte, quizás Sí. otra cosa, pero saber identificar qué es lo que está faltando en, en esa industria, ese sector que tú elegiste, y así poder añadir valor a eso con innovación. Una de las bases para mí de contratar también a personas con discapacidad es la, la habilidad que va a tener esta persona para superar barreras que se enfrenten en una situación donde todos los empleadores están constantemente hoy día tratando de reinventarse y adaptarse a esta nueva realidad. La persona con discapacidad puede ser un valor añadido para esta iniciativa porque así pues, puede sumar de su propia experiencia personal. Yo siempre intento darle el toque de mi experiencia personal a mi trabajo profesional. Siempre lo coloco. Y también el empleador que contrata a una persona con discapacidad sabe o tendrá por seguro que esta persona va a no darse por vencido y ante un problema va a intentar por todas solucionarlo porque va a estar, se genera una especie de relación de solidaridad y lealtad con el empleador que le ha dado una oportunidad. Entonces todos estos valores, y no lo digo yo, lo dicen muchos estudios, eh, son importantes para que la gente comience a incluir e integrar a las personas con discapacidad. Vale. Una cosa importante, yo estaba mirando cuáles son tus proyectos a futuro, cuáles son los desafíos que enfrenta Adapt the Game. Quisiera que me contaras cuáles son los proyectos que tienen en función, por ejemplo, al Mundial de Fútbol, el próximo Mundial de Fútbol. Hoy, hoy día nuestro principal motivo, principal objetivo está encuadrado número uno en la Agenda 2030 Ujú. de las Naciones Unidas para hacer educación accesible, disminuir la tasa de desigualdad y desempleo de personas con discapacidad y también hacer ciudades accesibles. ¿Cómo se hacen ciudades accesibles? Trabajando desde nuestra parcela con clubes, ligas, federaciones y con los comités organizadores de los eventos deportivos, en este caso los mundiales de fútbol. Art Game proyecta ser aliado de FIFA en materia de accesibilidad e inclusión para los mundiales de Qatar 2022 y Estados Unidos, México, Canadá 2026. Hacia allá es donde apuntamos, fomentando también la educación accesible de muchas más personas. Ojalá de aquí a allá podamos tener un equipo de personas con discapacidad trabajando en la game por la inclusión en los estadios de fútbol en los próximos mundiales. Me parece perfecto. ¿Y tú? Quisiera ver proyectos, yo entiendo Adapt the Game como iniciativa. Ahora, ¿qué viene para ti, para Adapt the Game? Yo creo que para ir colocando, alguien una vez me dijo que la felicidad es hacer lo que te hace feliz y ser feliz haciéndolo. Ujú. Yo encontré un propósito en este proyecto, en mi vida profesional y soy feliz cada vez
sale una idea nueva, siempre estoy intentando mejorar lo que ya hemos hecho. En unos cortos 6 meses que tiene el proyecto, he otorgado 5 becas académicas con diferentes aliados, hemos hecho 3 mentorías con alumnos también, hemos desarrollado un curso, estamos desarrollando otro, eh, y mi meta es no parar. Yo siempre estoy poniendo la vara cada vez más alta porque no podemos parar de luchar hasta que haya una integración verdadera. Y por otro lado, seguir intentando motivar a que sí se puede y sí se puede cambiar el mundo o mejorar, que al final lo que uno tiene que intentar hacer a través del fútbol, que como lo ha dicho o decía Mandela, el deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo y unir a la persona. Eso es lo que yo busco. Sí, alguien más dijo que el fútbol es lo más importante de lo no importante y creo que también estaba en lo cierto. Bueno, yo creo que con esto vamos a culminar esta entrevista, Víctor, no sin antes agradecerte el tiempo. Nosotros estaremos, no será la última vez que estaremos conversando, eso lo tengo clarísimo. Lo estaremos pasando por todas nuestras redes sociales, por la de los dos, obviamente, también por la de la iniciativa, por supuesto, de la consultoría. Muchísimas gracias también al Servicio de Interpretación y a Sitven, que desde Venezuela nos está haciendo el gran favor de hacer esta conversación accesible para todas las personas con discapacidad auditiva. Entonces, pues nos vemos próximamente en mi canal. Muchísimas gracias.